Vamos a continuar con el estudio de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, si podemos poner en la pantalla el versículo 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra de Dios: estad siempre gozosos. Y ese es el mensaje de hoy. Y de hecho, quizás posiblemente el domingo que viene también, porque hay tanto material para estudiar sobre este tema, que podríamos hacer una serie de mensajes. Pero la idea no es esa, es poder terminar el libro, si no, no vamos a terminar más el estudio de este libro. Pero esta exhortación de las Escrituras, estad siempre gozosos. Así que vamos a orar al Señor para que Dios esté bendiciendo su palabra en esta hora. Nuestro Dios, te agradecemos una vez más por este tiempo. Gracias por tu palabra. Señor, gracias por cada hermano. El privilegio que tenemos de adorarte, de estar reunidos, Señor. Gracias por las visitas que hoy están con nosotros, pero pedimos, Señor, que de forma sobrenatural tú puedas iluminar a través de tu palabra cada entendimiento y mover cada corazón a ti, Señor, a que podamos conocerte y rendirnos a ti. En el nombre de Jesús, amén. Estad siempre gozosos. Y la introducción que quiero comenzar mirando, ¿cuál es el gozo o satisfacción de este mundo? Comenzar con esta pregunta. La palabra de Dios da esta afirmación en Job capítulo 20, versículo 5. Y dice así: la alegría de los malvados es breve, y el gozo de los impíos es por un momento. Esta afirmación de Dios está diciendo que el gozo de los incrédulos es inconstante, es pasajero. Nosotros podemos ver, hermanos, que el mundo sin Dios, esta humanidad sin Dios, está constantemente fabricando un medio de gozo. Siempre está fabricando algo que produzca felicidad, placer o gozo. Y la razón es porque ellos no tienen un gozo permanente. Por lo tanto, necesitan hacer algo para sentirse bien. Necesitan, ¿verdad?, un entretenimiento. Y de hecho, este mundo, la industria de la diversión, hermanos, mueve miles de millones de dólares. Y es verdad, uno puede mirar, no solamente mueve, sino que el mundo de hoy gasta miles de millones de dólares, la gente gasta a nivel mundial para estar divertido, entretenido, ¿verdad?, ocupado. Podemos pensar, ¿verdad?, lo que son las películas, podemos pensar lo que son los deportes mundiales, videojuegos y tantas otras cosas. Y no quiero decir, hermano, que todo esto esté mal. No quiero decir que uno sea pecado mirar un partido de fútbol. No estoy diciendo, ¿verdad?, que si usted mira una película que es sana, sea pecado. Pero sí lo que demuestra, hermanos, es que revela que el hombre desesperadamente está buscando la felicidad. El hombre sin Dios intenta y fabrica una felicidad porque no la tiene. Es un intento desesperado de este mundo de decir, tenemos que hacer algo porque en realidad no somos felices. Necesitamos estar a algo que produzca felicidad. Algo que produzca gozo. Entonces fabrican una felicidad. El hombre busca desesperadamente la felicidad. Al no tenerla, el hombre siempre se esfuerza por la felicidad. Y siempre ve la felicidad, el gozo, como algo futuro. Te habla con la gente y dice, el día que yo saque el 5 de oro, ¡pah! Es la expresión más común, ¿no? El día que yo tenga plata. El día que yo, ¿verdad?, tenga mi casa. El día que yo tenga el auto. El día que yo tenga esto, el otro. Pero siempre ven la felicidad como algo futuro. Como un espejismo al cual no han alcanzado, porque todavía no la tienen. Es interesante que el Señor Jesucristo, hablando con una mujer, la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, versículo 13,
el Señor Jesús dijo esta afirmación: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Jesús hace una diferencia, ¿no? La fuente de felicidad del mundo, el pozo de agua de la felicidad del mundo, al pozo de agua de la felicidad que da Dios. Dice, el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Y uno puede mirar, hermanos, uno podría hacer una pregunta: ¿cuál es la fuente de tu gozo? ¿Cuál es la fuente de tu gozo? ¿Cuál es la fuente de nuestro gozo? ¿Cuál es la fuente del gozo de los incrédulos? Por ejemplo, a algunos es el alcohol. Pero pasa la borrachera y ¿qué pasa? Y necesitan más alcohol porque nuevamente están vacíos. Y de aquel que es adicto, ¿verdad?, a las adicciones, a la droga, pasó el efecto de la droga y necesita otra dosis, porque vuelve a sentirse vacío, deprimido, vuelve a tener sed. Aquel que es adicto, ¿verdad?, al sexo, a la lujuria, necesita una experiencia más. Necesita, ¿verdad?, ningún hombre, ninguna mujer le va a satisfacer. Aquel que es adicto, ¿verdad?, o ama el dinero. ¿Saben que uno de los ricos más grandes de este mundo le preguntó cuándo sería suficiente? Y él dijo, un poco más. Tenía tanta plata que no lo gastaba ni en 5 vidas, pero todavía no era feliz. Un poco más. Y así, hermanos, podríamos decir, ¿verdad?, el hombre siempre necesita algo más, una experiencia más, porque nunca está satisfecho. ¿Qué diferencia a los cristianos? El apóstol Pablo, escribiendo en la carta a los colosenses, él les dice, vosotros estáis completos en Cristo Jesús. Hermanos, un cristiano puede gozar de una satisfacción interna, de estar completo, de estar en paz, de estar satisfecho. Y eso es algo maravilloso, a diferencia de los incrédulos. Y como decíamos, hermanos, los incrédulos, el hombre sin Dios, vive cavando pozos para beber un agua que no le va a saciar. Fabricando pozos, buscando aquí, buscando allá. El profeta Jeremías dice en Jeremías 2:13, ¿por qué mi pueblo ha dejado a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua? Está diciendo, ¿verdad? Mi pueblo dejó de mirarme a mí como fuente de gozo verdadero para buscar otras fuentes de gozo. Buscar satisfacción en otras cosas que no contienen el gozo, que no van a contener una paz verdadera, que no van a tener un contentamiento verdadero, un gozo verdadero. El profeta Isaías también exhortó en Isaías 55, versículo 2. Él les dice así, Isaías capítulo 55, versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. El Señor está diciéndole a su pueblo, hermanos, y le está diciendo, ¿por qué buscan otras cosas que no les van a saciar? ¿Por qué ponen como fundamento de vuestra felicidad otras fuentes que no van a satisfacer vuestra alma? Y me dejan a mí. Hermanos, es un problema que sigue pasando a los creyentes. Somos tan propensos a dejar al Señor como nuestra fuente verdadera de gozo, para fundamentar nuestro gozo en las cosas pasajeras y mundanas de este tiempo. Y cuando queremos acordar, nos corrimos, nos alejamos. Y estamos buscando felicidad en otros lugares, en otros pozos, en mi casa, mi trabajo, mi familia. Hermanos, vivimos en una generación que lo que predica, que lo que está de moda, ¿verdad? Es que tú necesitas lo material o dependes de lo material para ser feliz. Ese es el mundo que vivimos. Hoy estamos atomizados por la propaganda, ¿verdad? Que si no tenés tal celular,
Los jóvenes creen que si no tienen un celular, si no tenés tal ropa de tal marca, si no tenés, no sé, ¿verdad? La casa, ¿verdad? En la playa, si no tenés el auto, si no tenés esto, si no tenés lo otro, no sos feliz. Y se predica tan fuerte, y todo el mundo, ¿verdad?, vive un materialismo tan grande, que creen que si no tienen eso, material, no son felices. Y hermanos, a veces en la iglesia somos arrastrados por ese espíritu. A veces creemos nosotros, tristemente, hermanos, nos dejamos arrastrar por ese materialismo, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo esta afirmación, en Lucas capítulo 12, versículo 15. Guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes. La vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes. Miren, en nuestra ciudad, yo conocí la historia de un joven que tenía todo y se quitó la vida. ¿Saben por qué se quitó la vida? Porque su padre no le compró la moto que él quería. ¿No es terrible? ¿A qué punto llegamos, hermanos, a convencernos de un engaño tan grande que si yo no tengo esa moto, no soy nadie? Tan fuerte es la idea de que si no tienes algo material, hermano, tu vida pierde el sentido. Y esa es la generación que nosotros estamos viviendo. Saben, hermanos, vivimos en una generación que la frase que está de moda, ¿saben cuál es? Sobre todo, no digo todo, pero muchos jóvenes y niños de hoy, ¿saben cuál es lo que dicen? Estoy aburrido. Estoy aburrido. No sé qué hacer. Y hermanos, eso es lo que están diciendo. En otras palabras, es que no encuentran algo para satisfacer su necesidad espiritual. Tienen que estar entretenidos, enchufados en el internet, enchufados en una pantalla, enchufados en videojuegos, porque si no están aburridos. Claro, en nuestros tiempos, si yo les llegaba a decir eso a mi padre, no sé, está aburrido, mijito, venga, tome el hacha, vaya a picar leña. Así era, pero cambiaron los tiempos. Está aburrido, vení, mirá, vení que no te va a aburrir. Sí, jamás se nos pasaba la idea de decir a mi padre estoy aburrido. Pero hoy la frase, porque vivimos una generación de gente insatisfecha, vacía. Esa es la verdad. Un joven hoy sin internet se corta las venas. Hay gente que no puede creer, no puede coincidir su vida si están enchufados en internet. ¡Uah! Pero así llegamos, esa es la generación de hoy. Hermanos, vivimos en un mundo que expresa su felicidad solamente basado en cosas materiales. Por otro lado, tenemos el engaño de Satanás, el engaño del diablo, ¿verdad? Y él quiere confundirte, él es tan astuto y quiere hacerte creer y confundir placer por felicidad. Y déjeme decirte que placer no es felicidad. El placer dura unos segundos. Dura mientras dura el efecto del alcohol, el efecto de la droga, de una experiencia, pero la felicidad es permanente. El Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Aquel que tiene a Cristo goza de una felicidad de estar satisfecho internamente permanente. Así que no necesito algo, un éxtasis externo, no se necesita otra cosa, ¿verdad? Pero el diablo es tan astuto y hace creerte que tú necesitas esa experiencia. Tienes que probar con esto. Tienes que experimentar algo nuevo para ser feliz. Y tengan cuidado porque placer no es felicidad. Por eso la Escritura dice que Moisés, tomándolo como ejemplo de la fe en Hebreos 11:25, que él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Esta palabra temporales, Moisés tenía bien en claro que el pecado producía simplemente un placer pasajero, momentáneo. Era como la neblina, era algo que venía y se va, y después volvés a estar igual. Volvés a sentirte vacío. Volvés a sentirte, ¿verdad?, deprimido, volvés a sentir angustia, volvés a no encontrarle sentido a la vida. Así que Moisés entendía esto.
Uno puede hacerse una pregunta, y quiero hacer esta pregunta a todos los que están hoy acá. Quiero que tú te preguntes, por supuesto, no quiero que respondas en voz alta, pero ¿cuál es la fuente de gozo en tu vida? ¿Cuál es la principal fuente de gozo en tu vida? ¿Cuál es? ¿Saben dónde nosotros fundamentamos nuestro gozo? Quizás mi familia, mi casa, mi placer, vivir para mi propio placer, mi éxito personal, mi trabajo, mi dinero, mi auto. Podríamos agregarle a esta lista. Hay dos problemas, hermanos, cuando nosotros fundamentamos nuestra fuente principal de placer fuera del Señor. Voy a decir cuáles son. El primero, en lo que yo fundamento mi vida para ser feliz, eso va a ser lo que me va a controlar. Mi vida va a girar en torno a eso. Por lo tanto, si mi fuente de placer es mi trabajo, y usted, aunque no le parezca, pero hay gente que vive para trabajar. Otros, si mi fuente de placer es mi auto y viven para el auto y están todo el día limpiando el auto. ¿Verdad? No digo que no hay que limpiarlo, ¿verdad? De vez en cuando hay que lavarlo. Pero hay gente que vive y gasta todo. Y si mi fuente de vida es, ¿verdad?, el dinero, voy a estar todo el tiempo pensando en hacer más dinero. Y mi vida va a girar en torno al dinero. Hermanos, si mi vida está en torno a un deporte, ¿verdad? Y entonces yo voy a estar todo el día pensando en el deporte, mirando ese deporte, no sé. ¿Y cuál es el problema? Que terminamos dejando al Señor de lado. Y nos controla otra cosa. ¿Qué te controla? ¿Qué es lo que controla tu vida? ¿Tu vida gira en torno a qué? Sé honesto. En segundo lugar, si tu fuente de gozo no es el Señor, vas a tener otro problema. Que tu gozo será pasajero. Porque de pronto tú tomas como fuente de gozo tu trabajo y mañana si quedas sin trabajo. Si tu fuente de gozo es el dinero, ¿ustedes saben cuánta gente se quita la vida en este mundo porque perdió el dinero? Yo me crié, ¿verdad?, en el campo y el vecino que tenía una estancia, ¿verdad?, al costado, ¿verdad?, se quitó la vida porque se fundió. Ahí estaba toda su esperanza, toda su confianza. Hermanos, dice Primera de Juan 2:17, ¿el mundo qué? Pasa. Todo lo que tú tienes en este mundo pasa. Mire, si nos creemos lindos a los pocos años, la belleza se nos va. No te gloríes. Vienen las arrugas, se cae el pelo, se caen los dientes, vienen los rollos. Pero así es, ¿verdad? Hay gente que, ¿verdad?, cree que va a ser joven eternamente. ¿Tú te crees rico? Bueno, mira, las riquezas pasan. Todo en este mundo pasa. Tú tienes un auto nuevo hoy, ¿verdad? Mi auto. Entre pocos años una chatarra. Mirá mi casa, entre pocos años una tapera. Miren, esa es la experiencia que yo veo. Cuando voy por el campo, miro, digo, mirá, una tapera. Mirá, ahí una gente empezó a trabajar, levantó el cimiento, construyó. Cuántas ilusiones, cuánta esperanza. Hoy es una tapera, pasaron. Los imperios pasan, los famosos pasan. El mundo pasa, pero él dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Me entienden, hermanos? Si tú fundamentas el gozo fuera de Cristo, tu gozo va a ser como una montaña rusa. Hoy estás contento y mañana no. Hoy se te rompió el celular y andás, pero un día horrible. No tengo internet. Entonces, hermanos, vivimos en un mundo, hermanos, que mucha gente vive una felicidad fingida. Eso es Miren, el mundo de la gente que no tiene a Dios vive una apariencia de felicidad. Mucha gente vive con una careta, esa es la verdadera realidad. Aparentan una felicidad, pero en el fondo están tan vacíos. Viven, ¿verdad?, una mentira, son hipócritas. ¿Usted sabe la historia del payaso? Esa ya le he contado varias veces, pero le voy a contar una vez más. Era un hombre, ¿verdad?, que sufría depresión, amargura, que había ido al médico y el médico le había dado, lo voy a resumir, pero le había dado tantos tratamientos, le había cambiado no sé cuántas veces las pastillas, le había dicho que hiciera esto, que hiciera lo otro,
Y el hombre siempre llegaba y decía, mire, yo soy un infeliz. No, nada lo hacía feliz. Ya el médico estaba tan cansado con este hombre, después de tanto tiempo de terapia, de agotar todos los recursos, todos los medios, le dijo, ¿sabe una cosa? Bueno, lo único que me queda, vaya a ver el payaso, es el circo ahí, que yo fui y lloré de risa. ¡Qué hombre tan gracioso!, dice. Y el hombre lo miró y dice, yo soy el payaso. Entonces ese hombre tan divertido, que se reía tanto y hacía divertir a otros, era la persona más infeliz. Y mucha gente en este mundo que no tiene a Dios vive así. Vive una felicidad fingida, pero por dentro gimen en su alma. Están vacíos. Están tristes. No tienen satisfacción. La palabra para gozo es la palabra jará. Esta palabra griega significa satisfacción, alegría, paz, contentamiento, completo, complacido. No está diciendo una persona que está sonriendo constantemente o en un éxtasis de alegría, sino que es una persona que está en paz. Es una persona que está complacido. Siente satisfacción interna. Ustedes saben que el antiguo saludo de la iglesia primitiva, ¿saben cuál era? Era este: gracia y paz y gozo del Señor. Así se saludaban los primeros cristianos. Gracia, paz y gozo en el Señor. Era la forma que ellos se saludaban. De hecho, hermanos, para la iglesia primitiva se caracterizó por ser una iglesia gozosa. La iglesia primitiva se caracterizaba por ser una iglesia gozosa. El gozo para ellos, hermanos, era una experiencia real, no una teoría. El gozo para ellos vivían esa experiencia de gozo. Eran gozosos, tenían el gozo del Señor en sus vidas. Ahora, hermanos, ¿qué nos significa el gozo? ¿Qué nos significa el gozo? Bueno, como decíamos en primer lugar, no significa estar sobresaltado, estar riéndose, ¿verdad? Y estar constantemente en un éxtasis de emociones. No necesariamente. Usted de pronto puede ver a alguien callado, ahí, tranquilo, y sin embargo una persona feliz. Tranquilo, lleno de paz, tiene satisfacción interna. Eso es lo que está diciendo. No significa, hermanos, que tampoco no nos podamos alegrar por otra cosa que no sea Cristo. No, tampoco, hermanos, ¿verdad? No está mal alegrarse por cosas de esta vida. No sobre espiritualicemos todo, ¿no? Yo pienso, qué felicidad para Oscar y Vanessa, su hijo, ¿verdad? Para mí sigue siendo una felicidad mi hija. Hermanos, qué felicidad aquellos que entre poco se van a unir el matrimonio. ¿Verdad, nuestra hermana Catherine? Bueno. Capaz que Josué nos está mirando, ¿verdad? Falta octubre. Están contando los días. Qué felicidad, hermanos, cuando usted de pronto termina una carrera. Tantos años de sacrificio y estudio. Qué felicidad, hermanos, es lograr la casa. El sueño de muchos. Bueno, son cosas naturales. Nos gozamos, está bien. De hecho, Dios las ha dado para que las disfrutemos. ¿Me entiende? Y saben, yo voy a decir también qué felicidad aquellos que empiezan una relación de amistad. También. Un proyecto hacia el futuro. Ahora, pero todas estas cosas no está mal, no es pecaminoso gozarse. Lo que estamos diciendo que nuestra fuente principal de gozo, ¿quién debe ser? Cristo. El Señor, exactamente. Ahora, en tercer lugar, ¿qué nos significa el gozo del Señor? Hermanos, no significa que no pasemos por momentos de aflicciones. Cuando conocemos, aquellos que conocen la Escritura, hermanos, que han leído la Biblia, que conocen, empezamos a ver que no es que me convierto y de aquí hasta que esté con el Señor, pum, para arriba, ¿viste? O sea, nunca más tengo una aflicción, nunca más un problema, nunca más una lágrima, siempre estoy gozoso, ¿verdad? ¿Cómo está, hermano? Bien.
No, no es así. Miren, cuando uno mira el testimonio de las Escrituras, por ejemplo, dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo 3:11, que ellos sufrían persecución, dice, sufrimos persecución, sufrimiento. El sufrimiento era una experiencia real en el apóstol Pablo. Pablo dice en el contexto a otros creyentes, Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Y luego sigue angustia. ¿Qué significa? Que a veces vamos a pasar días de angustia, días de aflicción. Vamos a pasar pruebas. Hermanos, el Salmo 34, versículo 19 dice, muchas son ¿qué? Las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Miren, hermanos, Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Porque por las muchas tribulación y angustia del corazón os escribí, ¿con qué? Miren, con muchas lágrimas. ¿Vio que Pablo lloraba? ¿Alguna aflicción, alguna prueba le ha hecho derramar lágrimas? Bueno, hermano, tampoco se sienta que... Pablo también derramaba lágrimas. Dice, yo les escribí con lágrimas. Pablo, por ejemplo, le expresa esto a Timoteo en 2 Timoteo 1:4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. El versículo más corto de la Biblia es Juan 11:35. ¿Y recuerdan cuál es? Jesús lloró. Aún Jesús, como una experiencia humana, sintió tristeza, experimentó la tristeza. Por lo tanto, hermanos, a veces nosotros como cristianos vamos a tener angustias, vamos a tener aflicciones, vamos a experimentar tristeza. Pero sí quiero decirte algo, hermanos, que sin embargo, tanto el Señor o el apóstol Pablo no se caracterizó por vivir una vida derrotada. No se caracterizaron por vivir en amargura, sino que lo que caracterizó al apóstol Pablo, ¿qué fue? El gozo. Fue el gozo, hermano. Y todos estos hombres fueron, ¿verdad?, hombres que vivieron con gozo. Experimentaron días nublados, por supuesto, pero no fueron vencidos por eso. Ellos lograron, en medio de las angustias y tribulaciones, tener gozo. Saben, hermanos, al creyente no solamente se le promete el gozo en esta vida, sino que se nos promete una eternidad de gozo. Una eternidad de gozo. Miren Mateo 25, versículo 23, la parábola de los siervos, dice, pasa, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. ¿Saben qué es ir al cielo? Es esto, entrar al gozo eterno. Usted cuando dice, pobre, mire, el hermano partió. No, qué pobre nada, pobre nosotros. El hermano está en gozo. Pregúntale a cualquiera que esté en el cielo, ¿querés volver? No, ya, déjame acá. Lo que experimentamos, lo que los creyentes experimentan en el cielo, hermano, nosotros no lo podemos entender acá. No lo podemos describir con palabras. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21:4, en el cielo que no hay. No hay muerte, no hay llanto, no hay clamor, no hay dolor, no hay angustia. Es gozo. Gozo eterno, hermano. ¿Sabe lo que es eso? Esa es la esperanza que tenemos por delante. Vale la pena poner la mirada en las cosas de Dios. Vale la pena poner la mirada en Cristo, hermano, y seguir fiel hasta la muerte. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener gozo? ¿Cómo nosotros podemos tener gozo? Y termino con esto. En primer lugar, es un mandato. Dice aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios, tened por gozo, tened por sumo gozo. O sea, está siempre gozoso, perdón. Está el verbo en imperativo. Saben que hay 4 emociones que predominan en la gente, que son las más frecuentes. Es gozo,
temor, ira y tristeza. Gozo, temor, ira y tristeza. Esas son las 4 emociones más comunes. Tristemente, hermanos, quiero decir, hay muchos creyentes que experimentan más las últimas 3 que la primera. Tienen más temor, están más llenos de enojo y de tristeza. Qué triste. No debiera de ser así, hermano, en nuestra vida. No es la voluntad de Dios. ¿Saben? Uno piensa un poquito, si es un imperativo, es un mandato. El Señor nos está diciendo, oye, no solamente a mí, a todos ustedes les está diciendo, estad siempre gozoso. Ahora, ¿cómo funciona esto? Porque, hermanos, ¿funciona porque simplemente yo de aquí, de este púlpito, les digo a ustedes, tengan gozo? Dígale a cualquiera, ¿verdad? Dígale a cualquiera persona, a ver, alégrese, y no se va a alegrar. Es como que yo te diga, a ver, entristecete, ¿y por qué? No te vas a entristecer, enojate, ¿y por qué? Tiene que haber una causa, tiene que haber algo, un efecto. Entonces, cuando nosotros tenemos que entender, hermanos, qué es cómo podemos nosotros gozarnos. Lo que tenemos que entender, hermanos, cuando dice estar siempre gozoso, significa que este gozo viene de la presencia de Dios en nuestra vida. No es un gozo natural. No es un gozo terrenal, no es un gozo, ¿verdad?, que experimenta el mundo. Es un gozo que viene de la presencia de Dios. Hermanos, quiero decir que es un gozo, y ponga atención, sobrenatural. Es como cuando el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:6, cuando habla de la paz de Dios, dice, ¿verdad?, que sobrepasa todo entendimiento, porque es algo incomprensible, es algo que para el razonamiento de los incrédulos no pueden entender cómo un cristiano puede estar en paz y en gozo en medio de la tribulación. Dice, ¿pero qué le pasa a este? Mirá cómo está, y mirá la paz que tiene, mirá el gozo que tiene. Está loco. Por eso, hermanos, se está hablando de un gozo sobrenatural, porque este gozo es dado por Dios, viene de la presencia de Dios. Un ejemplo, ¿verdad, hermanos? Miren, vamos a mirar algunos ejemplos, pero Primera de Samuel, capítulo 1. Y ahí tenemos el ejemplo de Ana. Ana era mujer, era esposa de un hombre que se llamaba Elcana. No era policía, ¿verdad? Pero este hombre tenía 2 mujeres, Penina y Ana. Y Penina se burlaba de Ana porque Ana era estéril y no podía tener hijos. Y dice que Ana era una mujer atribulada, amargada. Tenía un problema. No solamente que la otra, ¿verdad?, se burlaba, la menospreciaba, ¿verdad?, sino que en aquel tiempo una mujer estéril, ¿verdad?, era una mujer ante la sociedad de aquel entonces como fracasada, sin la bendición de Dios. Entonces ella se sentía así, atribulada. De hecho, Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10, dice que ella vino con amargura de alma, lloró a Jehová, y lloró abundantemente. Ella le dice en el versículo 11, en la mitad, si dignares a mirar la aflicción de tu sierva. ¿Cómo estaba afligida? Ahora, ¿qué hizo Ana? No se quedó en ese pozo de angustia. Eso es lo que hacen muchos, ¿verdad? Ay, me encierro en la cueva como Elías y ahí me quedo a sufrir. Estoy angustiado, tengo este problema y quedo llorando. Eso no hizo Ana. Ana vino a la presencia de Dios y buscó a Dios intensamente. Y confió en Dios. Dice la palabra, ¿verdad? Allí, versículo 12, mientras ella oraba largamente. No lloraba largamente, dice que oraba largamente. Estaba buscando a Dios de verdad, porque estaba creyendo en Dios. Y dice el versículo 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer, versículo 15. Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová.
Porque ella estaba en el templo, ¿verdad? En el tabernáculo, perdón, orando, y el sacerdote la miró y pensó que estaba borracha, porque ella estaba tirada, orando allí. Dice, no, he derramado mi alma. Te pregunto, cuando tú estás afligido, ¿qué haces? ¿Qué haces? Esto es lo que tenés que hacer. Venir a la presencia de Dios. Buscar a Dios de verdad. Derramar tu alma en su presencia. Y saben que cuando Ana se fue de allí, dice la palabra de Dios, versículo 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ahora, Ana no salió con el problema resuelto. Ella no salió con un bebé debajo del brazo, pero salió con el gozo del Señor. El problema seguía ahí. La situación no había cambiado. Lo que había cambiado era ella, hermano. Ella tenía el gozo del Señor. ¿Me entiende? Este gozo no viene por las circunstancias que te toquen vivir, o lo que estés viviendo, o la dificultad que estés pasando, o la prueba que estés pasando. Este gozo es sobrenatural, y este gozo viene de la presencia de Dios. Este gozo no es optimismo. O sea, ¿en qué basan el gozo a veces los incrédulos? Mano, hay gente que dice, no, pues yo soy una persona optimista, que todo va a salir bien, ¿no? Algunos, ¿verdad? Usan mentalismo, ¿verdad? Y se concentran diciendo, ay, gozo, 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 gozo. No, tampoco, no es así. No es meditación. Es un gozo sobrenatural que viene de la presencia de Dios. Hermano, no es un gozo que depende de las circunstancias. Uno mira la iglesia primitiva, hermanos. Cuando uno mira la iglesia primitiva, ¿recuerdan el libro de Hechos? El libro de Hechos comienza, ¿verdad?, la historia de la iglesia primitiva, y comienzan siendo perseguidos. Decapitan a Jacob. ¿Verdad? Apedrean a Esteban y lo matan. Y después ponen preso a Pedro. Y Saulo andaba persiguiendo a la iglesia para llevarlos todos presos y matarlos. Y estaban siendo perseguidos. Perdían sus propiedades, sus bienes. Eran encarcelados. ¿Y sabe cómo estaba la iglesia primitiva? Hechos 13, versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo en el Espíritu Santo. Ahora, hermano, nosotros leemos esto, pero ¿qué pasa si nos toca vivir esto? ¿Qué pasa si esta noche tenés que ir a dormir al monte? Porque tu casa ya no la perdiste. Vino la persecución. ¿Qué pasa si de pronto tu esposa la mataron por causa de Cristo? O tu esposo, tus hijos. O tenés que huir, ¿verdad? Eso es lo que estaba pasando. En algunos países en el mundo esto es lo que está pasando. Ser cristiano es poner en riesgo tu trabajo, tu vida, todo. Tu familia. Pero ellos estaban llenos de gozo. Pero hermanos, el gozo dice en el Espíritu. Vieron que siempre está refiriéndose como algo que viene de Dios. Es el fruto del Espíritu. Esa era la fuente del gozo. Las aflicciones, hermanos, en la vida de un cristiano no son impedimento para el gozo. De hecho, que cuando estamos acá en Tesalonicenses, Pablo le está hablando a esta iglesia. Pero ¿recuerdan cuando comenzamos el estudio de esta carta? ¿Recuerdan el versículo 6, capítulo 1? Miren, versículo 6. Vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran, ¿qué? Tribulación. Y luego, ¿qué sigue? Con gozo del Espíritu Santo. En medio de la tribulación, ¿qué tenían los tesalonicenses? Gozo. En medio de las dificultades, ellos experimentaban gozo, hermanos. Cuando el apóstol Pedro le escribe a los creyentes, él les escribe en los días del terrible emperador Nerón, uno de los emperadores más déspotas que llevó a miles de cristianos, ¿verdad?, a la cruz, al Coliseo romano, a ser devorado por fieras, a ser quemados vivos, a hacer espectáculos del mundo. Y sin embargo, estos creyentes que estaban experimentando eso, Pedro les dice esto, miren, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6.
Dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Estos creyentes, hermanos, que estaban sufriendo tanto, estaban llenos de gozo. No solamente un gozo común, era un gozo inefable y un gozo glorioso. En este contexto es cuando Santiago, ¿verdad? Santiago dice capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿cuándo? Cuando va todo bien, cuando te suben el sueldo, cuando estás, ¿verdad?, en una sombrilla en la playa de vacaciones tomando un refresco. No, cuando estás en el hospital enfermo. Cuando mañana llegas al trabajo y estás despedido. Cuando te viene el doctor y te da una mala noticia sobre tu salud. Es difícil, ¿no? Por eso es un gozo que viene de Dios. Hermanos, tener gozo cuando lleguen diversas pruebas. ¿Saben? Pablo y Silas. Imagínense el apóstol Pablo y Silas. Ellos habían ido a predicar, vinieron y los azotaron. ¿Saben cómo quedaron? Destrozados, literalmente. Sus cuerpos desgarrados. Ahora estaban presos en una cárcel, encepados. Y ellos a medianoche, según Hechos 16:25, dice a medianoche, ¿qué hacían? No dice que lloraban. No estaban escribiendo la carta de renuncia al Señor, que el Señor llama a otro, renuncio, hasta aquí llegué. No, cantaban himnos al Señor, estaban gozosos en medio de la cárcel. Gozosos. Hermanos, cuando los discípulos fueron azotados, ¿recuerdan? Porque salieron a predicar, los judíos le habían dicho, no pueden predicar más, y ellos quisieron. Lo primero que hicieron fue predicar. Y dice Hechos capítulo 5, que después les dieron una paliza, versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por digno, de haber padecido afrenta por causa del nombre de Cristo. Hermanos, podríamos seguir mirando tantos ejemplos, pero nuestro gozo no depende, hermanos, nuestro gozo no depende de las circunstancias. Nuestro gozo no depende, ¿verdad?, de la circunstancia que nosotros estemos viviendo. Miren lo que dice Habacuc, el profeta Habacuc. Capítulo 3 es un pasaje que nosotros conocemos, ¿verdad? Habacuc capítulo 3, versículo 17. Esperen que se me perdió Habacuc. Ahora sí lo encontré. Versículo 17. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte producto en los olivos, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. O sea, peor no podían estar, ¿no? O sea, ¿y qué dice? Versículo 18. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermano, el gozo que el cristiano puede experimentar no depende de la circunstancia que nosotros estemos viviendo. Es un gozo que viene de la presencia de Dios. Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo. Dijo el salmista en Salmo 4:7. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ella, cuando abundaba su grano y su mosto. Romanos 14:17, porque el reino de los cielos no es comida o bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es un gozo que viene de Dios, de su presencia, de experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Ahora yo quiero terminar porque el tiempo se nos ha ido, pero hoy ha sido un poco más larga la reunión por la seña del Señor, pero hermanos, este gozo es indispensable tener a Cristo. Este gozo comienza cuando yo creo en el Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Este gozo, ¿verdad?, lo podemos experimentar cuando yo experimento en mi vida el perdón de mis pecados y recibo la salvación de Dios. Cuando paso de muerte a vida, cuando paso, ¿verdad?, a empezar a disfrutar una relación con Dios como mi Padre y yo como su Hijo.
En cierta ocasión vinieron los discípulos del Señor y le dijeron, Señor, ni siquiera los demonios se nos resisten, y estaban contentos porque ellos tenían, los apóstoles, autoridad para sanar y hacer milagros. Y Jesús les dijo, no, regocíjense porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Hermanos, solamente el Hijo de Dios puede experimentar el gozo de la salvación. Pero si no eres salvo, nunca lo vas a experimentar. ¿Recuerdan cuando David pecó contra Dios? ¿Qué le pide? ¿Qué había perdido David? Devuélveme el gozo de tu salvación. Yo digo a alguien, capaz que alguien que está aquí escuchando este mensaje hoy, y no tienes gozo, pero quizás no tengas a Cristo. Y yo te diría, si tú quieres experimentar este gozo, lo primero que tienes que comenzar es reconocer tus pecados. Reconocer tu necesidad de arrepentirte. Reconocer que tú necesitas a Jesucristo, el cual es el único que te puede salvar, perdonar y darte un gozo permanente. Vamos a terminar orando al Señor.